Bueno, buenos días. Sí, buenos días. Estamos en el seminario transversal, el último del año, del INSIUSA, presentando los proyectos PISA COVID 2019, la sociedad en la pospandemia, y el grupo que se presenta hoy va a presentar la enfermería y los cuidados sanitarios profesionales durante la pandemia y la pospandemia del COVID-19, Argentina, siglo XX y siglo XXI. Forman parte del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, y un nodo forma parte de acá del INSIUSA. Las expositoras de hoy son Ivana Hirschegger, Virginia Mellado, Victoria Pacero, Sofía Langelotti y Carla Caravaca. No sé si, Ivana, querés hacer alguna presentación del grupo. Sí. Bueno, en la misma exposición voy a destacar algunas características del grupo que tenemos, de acá de Mendoza. Si quieren, lo voy presentando. Voy haciendo la presentación y bueno, voy comentando un poquito de qué se trata, digamos, nuestro PISAC. Bueno, como todos saben, este PISAC, díganme si ven bien ahí la presentación, ¿se ve bien? Todavía no. Todavía no, a ver. No, espera. Probemos, Ivana, si no comparto. No, sí, lo que yo no estoy haciendo, espera, estoy yo mal, a ver. Acá, compartir. Ventana, acá. No sé qué más. A ver. Compartir esta. Ahí la ven, ahora la amplío. ¿Ahí la ven? Sí, ahí se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno. Si querés la podés poner en formato de presentación. Ahí está en formato de presentación, ¿eh? Pero yo la veo como presentación. Nosotros vemos todas las diapositivas. Vemos. A ver. Pero de todas maneras se lee bien, no te preocupes. A ver, bueno, yo estoy viendo, yo lo veo desde el... A ver, vamos a empezar de vuelta. Si no, Victoria, ayúdame vos. Sí, yo no tengo problema. A veces es la configuración de las computadoras que... A ver. A ver ahí. Pruebo vuelta, si no, Victoria. Perdonen que les va a perder el tiempo. A ver ahí. No, directamente no. Lo tenían un pendrive. No, pásalo vos, Victoria, por favor. Si no, vamos a perder el tiempo. Ahí se ve perfecto. Ahí está, listo. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. No. Sí. Bueno, dentro de nuestro proyecto, dentro de los proyectos PISAC 2020-2021, nosotros estamos insertos en el eje de tareas de cuidado y relaciones de género. Este proyecto se denomina la enfermería y los cuidados sanitarios profesionales durante la pandemia y la pospandemia del COVID-19, siglos XX-XXI. Y bueno, como todos saben, la directora del proyecto es Karina Ramaciotti y está compuesto este proyecto por 16 nodos. Es decir, trabajamos en esto 16 nodos. Como vemos ahí, bueno, estos nodos, digamos, representan y están avalados por universidades nacionales de todo el país y algunos centros de investigación. En nuestro caso, a través del INSIUSA. Pasemos a la otra filmina. Bueno, ahí está, tenemos ahí el mapa en donde están los diferentes nodos, los 16 nodos, y algunos nodos abarcan más de una provincia. En nuestro caso, por ejemplo, estamos con la región de Cuyo, y hay otros nodos que abarcan también algunas regiones del país. Pasamos al nodo 12, que es nuestro grupo.
Bueno, la investigadora responsable, bueno, soy yo, y el grupo colaborador está compuesto por 12 miembros. Este grupo es bastante heterogéneo, porque, bueno, se ha sumado, bueno, en un principio éramos 3 investigadores, y luego se sumó más gente, y esto hizo que el grupo fuera mucho más interdisciplinario que en un principio. Las disciplinas, digamos, de las disciplinas donde provienen el grupo colaborador, está dado desde la historia, la sociología, hay gente también que está en la docencia de enfermería y son licenciados en enfermería, hay trabajadora social y una abogada. La siguiente. Bueno, en cuanto a la formulación del problema a investigar, el objetivo general, pasemos a la siguiente. El objetivo general que se plantea en este proyecto, que después, bueno, es un objetivo que se implementa, digamos, en cada nodo, ha sido analizar los cambios y las continuidades de representaciones, formación y prácticas en el sector de enfermería en Argentina a partir de la crisis desatada por la pandemia del COVID, atendiendo al carácter históricamente feminizado del cuidado sanitario y a las particularidades del heterogéneo y fragmentado sistema de salud. Pasamos a la siguiente. A partir de este objetivo general, el proyecto plantea 4 objetivos específicos. El primero, analizar las representaciones y las prácticas de la enfermería dentro del entramado relacional que estructura su labor cotidiana en cada una de las regiones del país, atendiendo a la segregación laboral y a las desigualdades profesionales y de género. El segundo objetivo específico explora el rol que se le asigna a la enfermería por parte de organismos internacionales, del gobierno nacional y de las organizaciones profesionales frente a situaciones de emergencia sanitaria antes, durante y después de la pandemia. El objetivo número 3, comparar cambios y continuidades en el proceso de formación en enfermería en lo atinente a los diseños curriculares, programas y prácticas educativas preprofesionales atendiendo particularidades también regionales. Y el cuarto, examina las condiciones laborales, así como las demandas y conflictos existentes en torno suyo en cada una de las regiones del país, en situaciones epidémicas pasadas y presentes, así como la post-pandemia. La siguiente. En cuanto a las estrategias metodológicas ya implementadas, pasemos a la siguiente. Bueno, tenemos que destacar que acá, en cuanto a las estrategias metodológicas, hay una combinación de métodos. Primero, métodos, se están utilizando métodos cualitativos, sobre todo el tema, bueno, se maneja a través de las entrevistas en profundidad, también un análisis documental, que bueno, que después van a describir las chicas más adelante, y por último, los métodos cuantitativos que tienen relación con una encuesta autoadministrada. Con respecto a las entrevistas en profundidad, una de las primeras cuestiones que se fue a investigar o a indagar es el tema de los referentes e informantes claves. En este caso, hasta el momento, hemos llegado a entrevistar 5 referentes claves. En cuanto al ámbito o al área de formación de algunas instituciones, como es la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Cuyo, el Instituto de Educación Superior del Valle de Uco, la Universidad Nacional de San Juan, y también se ha hecho una entrevista a la referente del Programa Nacional de la Enfermería, la referente de Mendoza. El tipo de información que nosotros hemos extraído de estos informantes claves a través de las entrevistas ha sido la trayectoria de la institución en la que trabajan, la trayectoria que ellos han tenido en la institución, el impacto de la pandemia en los alumnos, docentes, en las modalidades de enseñanza, en la currícula de cada institución, cómo ha impactado también la pandemia del COVID en la matrícula escolar, y bueno, cómo ha sido el movimiento, cómo ha sido más o menos el comportamiento que ha tenido en cuanto a los cursos de capacitación y talleres a partir del COVID, y de qué manera repercutió el aislamiento y, bueno, y todo este cierre de las instituciones en las prácticas profesionales, entre otras cuestiones.
Por otro lado, también hemos hecho una entrevista al sector político, a la jefa del Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud, y el tipo de información que se ha recabado a partir de esta entrevista ha sido cuál fue el inicio o qué características tuvo el inicio en la gestión de la jefa de enfermería, cuál es la estructura y las funciones del departamento y qué cambios surgieron en esa estructura o en esas funciones a partir de la pandemia, es decir, en las actividades de capacitación, en la actualización de los cronogramas, de los organigramas y también en el armado de protocolos. Bueno, sigamos a la siguiente. Y ahora le damos lugar a Victoria, que ella va a otro tipo de entrevistas que nosotros hicimos, fueron no solamente a los referentes claves, sino también a enfermeros y enfermeras en ejercicio, bueno, que denominamos frente de batalla. Bueno, y ahora le doy lugar a Victoria para que ella explique un poco de qué se trató esta herramienta y cuáles fueron, bueno, algunas de las características. Bien. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Bueno, un poco como comentaba Ivana, las entrevistas en profundidad que se aplicaron a referentes y por otro lado lo que se llama, ¿no?, el frente de batalla, que bueno, ha sido un poco también uno de los hallazgos, ¿no?, toda la referencia bélica, el lenguaje de guerra, ¿no?, que ha traído también la pandemia en este sector, pero en particular, bueno, acá vemos unas imágenes que nos compartieron del Nodo de Buenos Aires, de movilizaciones, ¿no? Y ahí se ve un poco esto de la enfermería es esencial, ¿sí? Entonces, bueno, también por qué esta representación como frente de batalla, ¿no?, ante una situación de pandemia. Bueno, se realizaron entre el 22 de marzo y el 4 de julio del 2021, o sea que ya teníamos un tiempito de iniciada esta pandemia. Se realizaron en total 15 entrevistas, superamos un poco digamos, la muestra que había para nuestro nodo, pero bueno, nos parecía interesante poder, sobre todo porque bueno, en las entrevistas en profundidad podíamos indagar un poco más en todo lo que tenía que ver con las representaciones, sobre todo, y el aspecto más subjetivo de las experiencias. En esta muestra también se garantizó una diversidad en cuanto a grupos etarios, antigüedad, jerarquías, también en las regiones, como mencionaba Ivana, si bien todo el equipo que conformamos este nodo somos de Mendoza, geográficamente incluimos también a San Juan y San Luis, y esto fue así también para el caso de enfermeros y enfermeras del frente de batalla. También intentamos incluir de distintos departamentos, inclusive en la zona de Mendoza, pero en San Luis también no tomamos como referencia la ciudad, sino una zona un poco más alejada. Y bueno, las formas también la diversidad en cuanto al sector público y privado, en cuanto al lugar de trabajo de estas personas, y también una diversidad en cuanto al tipo de formación. Y acá distinguíamos entre auxiliares, técnicos y técnicas, y licenciados, licenciadas en enfermería. Tuvimos un poco de dificultades en cuanto a los auxiliares, porque bueno, por un lado, no es tan común, digamos, en el sistema de salud por la creciente profesionalización del sector, y por otro lado, bueno, también en el equipo tenemos un licenciado y una licenciada en enfermería, y por ahí, dentro de las redes de contactos, quizás se nos abría más fácilmente por el lado de quienes tienen el título de licenciados, y no ese otro sector, pero bueno, finalmente logramos ir accediendo. Las formas de contacto un poco, bueno, era dentro del mismo equipo, quienes ya habíamos trabajado con el sector, o también, bueno, quienes eran licenciados en enfermería también abrieron bastante. En el caso, por ejemplo, de otros departamentos, bueno, tenemos una compañera que es de San Carlos, entonces de ahí pudimos también ir abriendo un poco el mapa. Y algo muy importante que también sirvió mucho fue la difusión mediante el flyer. Muchas personas se armó un flyer desde el nodo central y se compartió el mail, y bueno, de hecho de San Luis y de San Juan se contactaron vía mail con el nodo, y bueno, eso facilitó también el contacto. Y bueno, ahora para compartirles también un poquito esto de la experiencia de entrevistar en pandemia, ¿no? Y en particular a un sector que le ha puesto el cuerpo literalmente, ¿no?, a esto del
de afrontar, ¿no?, la crisis sociosanitaria. Destacamos un poco en la experiencia de entrevista, que también fue muy diversa, digamos, en algunos casos pudo ser presencial, en otros casos no, por los motivos, inclusive, bueno, geográficos, pero también no sé, por ahí quedábamos en entrevistar a alguna persona y en el momento de quedar en la entrevista tenía COVID o habían pasado muchísimas cosas, estaba aislada. Entonces, bueno, en torno a esto tuvimos múltiples formas de hacer entrevistas, fueron videollamadas o llamadas telefónicas comunes, encuentros presenciales, y bueno, un poco los distintos ejes que se intentó abordar durante la entrevista. Por un lado era en cuanto al trabajo, las condiciones y ambiente de trabajo, la organización colectiva y las dimensiones psicosociales. Por otro lado, en cuanto a la formación, ¿no?, qué motivos y representaciones de su tipo de formación y los tipos, ¿no?, de formación. Esto decíamos, bueno, de auxiliares, técnicas o licenciados. Y después, un punto importante también era el tema de los cuidados hacia el interior de sus hogares. Se habían tenido que readecuar cuestiones en cuanto a la organización familiar, la organización de las tareas de cuidado no remunerados. Y bueno, un poco esos fueron los grandes aspectos que indagamos en la guía de entrevista. Y bueno, ya para ir cerrando, un aspecto que destacamos es esto de los miedos y la experiencia de la muerte y los duelos como algo no nuevo, porque obviamente son enfermeros y enfermeras, es algo que transitan a diario, pero que en contexto de pandemia toda la sociedad lo vivió particularmente, y las enfermeras y enfermeros también. Esto nada, nos llevaba desde el lado, ¿no?, de quien entrevista muchas veces a contener situaciones muy difíciles. Y bueno, acá pongo algunos fragmentos, ¿no?, de algunas de estas situaciones. En una tenemos esto que remite a la experiencia del miedo. Dice: al principio de esta pandemia estaba con miedo, porque honestamente nunca nos prepararon, ni psicológica ni físicamente, para lo que íbamos a vivir. Nosotros lo veíamos desde la televisión y lo veíamos como algo muy lejano, y de repente un día lo tuvimos frente a nuestros ojos. Las infectólogas mucho no nos ayudaban. Primero nos decían una cosa y nosotros en la televisión veíamos otra, ¿no? Un poco esta incertidumbre de los cambios de protocolo, de por un lado se escuchaba otra cosa y en las instituciones, ¿no?, a diario tenían que resolver otras. Y por otro lado, bueno, estos son fragmentos de una entrevista de San Juan. Dice: lo peor de toda esta situación fue mi compañera de rodillas pidiéndote por favor que le dejes darle un beso a su mamá, y vos no podías, y había que meter a su mamá en una bolsa, y eso yo te digo que a mí hace más de un mes y me sigue marcando. Es muy triste. Mira, estoy mal, estoy trabajando mal, no soporto meter a una persona en una bolsa y sacarla como un perro, ¿no? Esto habla de nuevo, ¿no?, como si bien la experiencia de la muerte es común en el ámbito de la enfermería, estas situaciones, sobre todo al inicio de la pandemia, que bueno, como muchos conocemos de distintas maneras, no se podía, ¿no?, tener un acercamiento directo con la persona. Por suerte esto después se fue adaptando, se fue encontrando la manera, pero bueno, esto remite un poco a esa experiencia. Y bueno, y para ya cerrar, por otro lado, bueno, también justo anteayer me tocó hacer una entrevista acá en Mendoza, y el entrevistado, algo que surgía mucho en las entrevistas, el tema del cansancio. Y el entrevistado me decía: vos me preguntás a mí, yo hablo con cualquier colega, si alguno sintió el temblor, y ninguno. Dice, porque estamos muy cansados. Dice. O sea, ninguno, dice, contaba una compañera del trabajo que el marido la tuvo que levantar y decir que se levantara, porque bueno, nada, realmente es otra de las experiencias que tienen que ver con ese cansancio, que ya era común en el sector por las situaciones de pluriempleo, pero bueno, que todo el estrés y toda esta información dolorosa que trajo la pandemia, nada, la atravesaron particularmente. Así que bueno, con esto dejo la palabra y paso a lo siguiente. Bueno, en esta Ivana está hablando y no se la escucha, me parece. Ahí lo acabo de ver en el... Ahí está, ahí está. Bueno, lo que decía es que ya pasamos al plano de análisis documental, y bueno, Sofía va a comentar un poco hasta dónde hemos llegado, y bueno, qué tipo de normativa ella, en este caso, ella va a mencionar el tipo de normativa con respecto al sector de enfermería que hemos encontrado.
ahí les comento. Acá, bueno, menciono cuál es el periodo que se está analizando de donde, digamos, de donde sacamos las normas, que es Legisalud Argentina, que es un portal que existe desde hace bastante poquito, donde se digitalizó toda la normativa hasta 1944, desde, perdón, 1944 hasta la actualidad, del Ministerio de Salud de la Nación. E incorpora, obviamente, todo lo que tiene que ver con cada una de las provincias. Desde ahí hemos podido encontrar normativa de carácter internacional, sobre todo, acá puse dos ejemplos, que es el Código de Ética de la Federación Panamericana de Profesionales de la Enfermería del 2000, y la Declaración de Principios Éticos para la Enfermería del Mercosur, que se firmó en Montevideo en el 2003, y esto, bueno, estos principios, en realidad estos tratados internacionales o convenios, pactos, tienen por finalidad establecer como una serie de principios éticos, guías para el ejercicio profesional. En realidad están dirigidos a los estados para que una vez que regulen las profesiones puedan atender a esos ciertos grados de ética. Ya digamos ingresando a la parte nacional, por esto mismo que Victoria mencionaba al principio de que hay estas tipologías del ejercicio de la profesión como auxiliares, técnicos, y además después la profesionalización como licenciados y licenciadas, lo vemos plasmado incluso en las normativas tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Desde el punto de vista nacional, primero, en primer lugar, en lo que hemos podido encontrar son un montón de decretos, primeramente antes de esta primera ley, que es la 17.132 del 67, donde en esos decretos previos se iban habilitando espacios de formación para enfermería, o si no, para auxiliares o actividades de colaboración, siempre mencionando, utilizando en realidad esa terminología, como auxiliares o colaboradores de la medicina, y siempre habilitando ciertos espacios de formación y también aprobando ciertos programas de formación. Pero después, a partir de la ley número 17.132 del 67, a nivel legal y nacional empieza a existir una cierta regulación sobre la medicina, la odontología y actividades de colaboración, en las que quedaban establecidas las de la enfermería. Esta después, posteriormente, se modifica y empieza a regir la que hoy por hoy, con sus modificaciones, rige a nivel nacional, que es la 24.004 del 91, que directamente habla de ejercicio profesional de la enfermería, y una de las cuestiones que establece esa ley es esto mismo de la profesionalización de la carrera. A partir, digamos, las modificaciones en realidad vienen a ser también una serie de decretos posteriores en los cuales el Estado Nacional va a ir recordando a las provincias también que tienen que hacer lo necesario para adecuar todo su sistema de formación y también de estructuras en los establecimientos de salud para poder permitir esta profesionalización paulatina de la carrera de enfermería. Y en Mendoza esto un poco se plasma, lo que pasó a nivel nacional queda plasmado un poco también. A partir del 2000 tenemos la primera ley, 6.836, del ejercicio de profesional, y habla de auxiliares de medicina, refiriéndose a la enfermería, que tuvo después sus modificaciones, pero hoy por hoy es una ley que está como en transición, porque algunos, como había comentado Victoria, al principio hay profesionales que hoy por hoy son auxiliares o, digamos, realizaron una formación como técnicos y técnicas, y hoy por hoy ejercen de esa manera, entonces quedarían abarcados de todas formas, en parte por lo que dice esta ley del 2000, pero también a partir del 2007, y de acuerdo a lo que mandaba a realizar la Nación, se crea la ley 7.799, que directamente establece el régimen para la carrera de licenciatura en enfermería. Y ya actualmente, desde el 2009, se encuentra reglamentada. También se ha creado una comisión permanente como órgano de contralor, pero además también de administración de todo lo relativo a la carrera, que está reglamentada por un decreto que es el 1863 del 2014.
Todas estas palabras están subrayadas porque he puesto los links para que puedan acceder al breve resumen que establece la página de Legisalud, para que se puedan ver más o menos cuáles son las cosas que se regulan. Pero eso sería todo por esta parte. Ahí está. Bueno, Carla ahora va a hablar un poquito de, bueno, del otro método que nosotros seguimos en análisis de documentos, que tiene que ver con la búsqueda de prensa, digamos, de artículos de prensa referidos al sector de enfermería. Gracias, Ivana. Bueno, un poco para contarles, la búsqueda de artículos periodísticos se centró en la prensa de tirada provincial y local de medios locales en el periodo de marzo de 2020 hasta junio de 2021. Entre los principales diarios relevados contamos ediciones tales como Uno de Mendoza, Diario Los Andes, LZ, Mendoza Post, entre otros. Para el relevamiento de prensa se utilizó la técnica de scraping, que utiliza la extracción de datos de sitios web, pero también apelamos a la búsqueda selectiva no automatizada. Lo hicimos de manera manual. El objetivo de este relevamiento buscaba rescatar las representaciones del sector en los medios de prensa y el grado en que las problemáticas asociadas a la enfermería profesional y también a la carrera en sí se ven reflejados en esto. Entre los temas que se destacan en la prensa vinculados a la enfermería encontramos referencias en relación a las tareas de los profesionales y su actividad heroica durante la pandemia, pasando por aspectos relacionados a las condiciones salariales y de trabajo visibilizados a través de distintos conflictos gremiales. En los últimos meses, la constante fue la campaña de vacunación, en donde el personal de enfermería toma vital protagonismo. Sin embargo, los temas que más frecuentan en las portadas de periódicos son variables al correr del tiempo. Por ejemplo, para dar un ejemplo de esto, al inicio de la emergencia sanitaria en marzo de 2020, las primeras demandas que se dispararon desde el sector, en la voz de la Asociación de Profesionales de la Salud, AMPRO, tuvieron que ver con la falta de insumos para la atención, anticipando también el estrés que sufría el sistema de salud a posteriori, aunque desde el Ministerio de Salud de la provincia se salió a desmentir constantemente esta situación. Ya en abril de ese mismo año, del 2020, desde el gremio que nuclea a los profesionales de la salud, entre ellos los licenciados y licenciados en enfermería, se comenzaron a exigir protocolos unificados para evitar la exposición del personal, particularmente de los grupos de riesgo. Esto tenía que ver directamente con la posibilidad de poder hacer uso de licencias, accediendo a la cobertura por medios de ART. Concretamente, se solicita incorporar al COVID como enfermedad laboral. En el caso de los estatales mendocinos, se convendría que sería la obra social OSEP quien asumiría esa responsabilidad de cobertura. Entre las primeras semanas, el personal sanitario sufriría la violencia y persecución al mismo tiempo que recibía abrazos y aplausos simbólicos que los vitoreaban como héroes y heroínas de la patria, y eso va a estar también muy reflejado en la prensa. A mediados de ese mes también comienzan a sentirse con mayor fuerza los reclamos salariales de parte del personal de enfermería. Para esta época, el salario de un enfermero o enfermera contratado rondaba aproximadamente los 18.000 pesos. Junto con esto se empiezan a conocer también la presencia de casos positivos entre enfermeros y también entre médicos, situación que profundiza todavía más el conflicto ante el desarrollo de esta actividad de alto riesgo, más en situación de pandemia, pero sumergida en la precariedad no solo salarial, sino también de condiciones laborales. En agosto recién se lograría algunos avances en relación a esto con algunos pases a planta. A partir de mayo del 2020 se registran los primeros fallecimientos en manos del COVID por parte del personal de enfermería, y eso tiene también cierto reflejo en los medios. A fines de ese mes también se organiza la primera medida de fuerza de los profesionales de la salud de Mendoza, que contó en un caravanazo a lo largo de la ciudad de Mendoza en reclamo de demandas gremiales de médicos y enfermeros.
Ya en junio, julio, ya cuando empiezan los meses críticos de la pandemia y de ahí en adelante, aumenta el nivel de testeo, con ello los casos positivos, acompañado por una curva de ascenso de los fallecimientos, aunque aumenta también el porcentaje de camas críticas de UTI, pero los insumos siguen siendo insuficientes, por lo menos es lo que manifestaban algunos sectores gremiales del sector, contribuyendo esto hacia el estrés y cansancio de los profesionales de la salud, particularmente el personal de enfermería. Un dato a resaltar en relación a la campaña de vacunación, que es algo que aparece en los medios de prensa en marzo de este año, es que el grueso de los artículos de prensa relevados en este mes sobre el sector sanitario viene a rescatar justamente esto. Pero ante todo hacen foco en los testimonios de los médicos. Pocas son las notas que se dedican a relevar testimonios del personal de enfermería. Recién este papel protagónico de los enfermeros y enfermeras vendría con las campañas de vacunación a principios de marzo, en donde quedaría más claro que eran y son parte de esa primera línea de batalla contra el COVID-19. ¿Hola? Sí. Ahí está. No di pasarlo, pero era eso lo que yo estaba explicando. Gracias. Ahí aparecen en pantalla algunas de los titulares, ¿no? de los principales tags que aparecen con mayor frecuencia en los artículos periodísticos. Ahí, por ejemplo, en la nube de ideas se ve muy bien resaltado cuáles son las menciones más importantes o más frecuentes en relación al sector. Héroes, síntomas, apelando a esta cuestión que tiene que ver con la avanzada de los contagios en el sector. Y bueno, también la cuestión referida a los reclamos gremiales y al estrés que sufría enfermeros y enfermeras ante esta situación de emergencia. Bueno, ahora seguimos con la etapa cuantitativa de esta investigación, de la cual va a hablar Virginia. Virginia, no sé si ya está. Sí, ahí estoy. A ver, no sé si... Creo que vas a tener que compartir vos, a ver, Victoria, si vamos a la siguiente filmina, si no está, vas a tener que compartir. No. Perdón, yo ya tengo los resultados preliminares después de... Entonces entonces vas a tener que compartir, Virginia, bueno, vos el... Sí, me van a tener que poner como, creo que como anfitriona, ¿no? Para compartir. Creo que no es necesario. A ver, bueno, espérenme un segundito. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, Virgi, se ve bien. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces ahora me toca a mí hablar de la tercera parte, digamos, de este levantamiento de evidencia empírica que tiene este proyecto, que tiene que ver con una encuesta autoadministrada que se realizó en junio de este año. Bueno, y ahora les voy a pasar un poco
les voy a contar un poco cómo se organizó esta encuesta bueno, algunos resultados preliminares que ya podemos contar. Bueno, en primer lugar, fue una encuesta que fue autoadministrada. Esto significa que, digamos que la gente, nosotros hicimos un formulario con una cantidad de preguntas, fueron alrededor de 100 preguntas, que tenían que ver, digamos, para reconstruir sobre todo la situación laboral de las enfermeras y enfermeros, bueno, tiempo de descanso, protocolos, bueno, una cantidad importante, digamos, de indicadores que queríamos averiguar, sobre todo para el tema de reconstituir, digamos, la situación laboral, digamos, de este sector. Y bueno, entonces en ese sentido se hizo el criterio muestral, fue estructurado en base a un censo que había hecho el Ministerio de Salud de la Nación y con el cual contamos antes de que estuviera publicado, gracias a uno de los miembros del equipo que nos permitió contar, digamos, con información, digamos, de un censo que había hecho el Ministerio, y entonces, bueno, era información actualizada y que tenía, digamos, registro de todas las provincias de la Argentina. Entonces nos permitió hacer este diseño muestral sobre el cual elegimos 3 criterios para hacer esa muestra: la región, la titulación de las enfermeras y enfermeros, y la gestión de instituciones. Bajo esas 3 variables, digamos, se construyó un diseño muestral que también se utilizó para las entrevistas, y a partir de eso, bueno, se necesitaban hacer alrededor, para que las muestras, digamos, tuviera algunos criterios de representatividad, alrededor de 1000 casos. Bueno, finalmente la encuesta la respondieron 1480 en todo el país, 70 en la región de Cuyo. Bueno, el diseño de la encuesta en sí se hizo a través de la Universidad Nacional de Quilmes, en donde había un equipo especializado que digamos, ya tenía bastante experiencia en hacer este tipo de diseño muestral, y la cuota, cómo se calculó esta cuota, la hizo la gente el nodo de La Plata, en donde hay una serie de economistas, bueno, del grupo de Sosa Escudero, que, bueno, que nos permitieron justamente estructurar y que fuera, digamos, fiable desde el punto de vista estadístico. La organización en sí, se hicieron 3 instancias de pretest, lo que nos llevó, digamos, a que fuera un instrumento confiable desde el punto de vista estadístico, y bueno, y fue, digamos, aprobado por un comité de ética, el Comité de Ética de la Universidad Nacional de Quilmes, que eso lo que favoreció, digamos, que sobre todo por la parte de la seguridad del sistema en sí, y después en la parte ética, respecto a las preguntas, el cuestionario, fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Posadas. Así que bueno, eso nos daba, digamos, cierta seguridad en cuanto a las preguntas. Bueno, y como decía recién, respondieron 1480 enfermeras y enfermeros de todo el país. Hubo una gran movilización digamos, para poder conseguir estos números, porque en realidad hay que, bueno, como ya seguramente ha dicho Ivana, el proyecto tiene representación de varias provincias, pero no de todas. Entonces, bueno, hubo algunos lugares en donde fue más difícil llegar, porque justamente no había. Así que bueno, uno de los, digamos, de los obstáculos fue justamente cubrir, digamos, todo el país, y el segundo obstáculo fue el tema de conseguir la representación de las auxiliares, que, bueno, por el tema de la titulación y, bueno, estar un poco más en los márgenes del sistema, fue mucho más difícil que lograran responder a la encuesta. Bueno, para mostrar algunos datos, bueno, algunas cuestiones que ya salieron, que hemos presentado cuando se hizo la presentación en la agencia, pero no solamente. Bueno, la encuesta muestra justamente el grado de feminización de esta profesión, ¿no? El 82% de las que respondieron fueron mujeres frente al 18% de varones, ¿no? Y bueno, y esto también se observa muy claramente en Cuyo, también es más o menos el mismo porcentaje.
Bueno, y después yo he traído algunas cuestiones, digamos, algunos datos preliminares de que han mostrado, justamente hay muchísimos cursos por hacer, hemos empezado a hacer algunos, y que tienen que ver, digamos, por ejemplo, con el tema de la situación laboral de estas enfermeros y enfermeros. En primer lugar, el tema de que justamente de lo que muestra acá el gráfico 1 es que digamos, la precarización laboral está muy presente, independientemente del grado de titulación que se tenga, y también independientemente del grado del tipo de gestión de institución de la cual se forma parte, ¿no? No necesariamente estar en una institución privada o estar en una institución estatal garantiza una estabilidad en el empleo, sino el tipo de contrato precario, digamos, se puede observar en todos los órdenes, y esto también, digamos, se refuerza un poco con el informe que presentó el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza ante la legislatura en mayo de este año, en donde justamente dice que se ha aumentado a cerca del 10% la planta de personal, pero bueno, esa planta de personal muchas veces, digamos, bajo la modalidad de contratos, ¿no? Así que esto también es interesante marcarlo. Bueno, también una de las características que hemos notado es que justamente otra particularidad de este tipo de profesión es el pluriempleo, independiente también del tipo de formación, del tipo de titulación, ¿no? Si bien, por supuesto, el pluriempleo, digamos, va aumentando de acuerdo a digamos, va descendiendo, digamos, en relación a la titulación, pero sin embargo también es una característica muy marcada de este tipo de profesión. Bueno, y para último, también acá una de las cuestiones también que salieron en la encuesta es que, digamos, la situación, bueno, en este caso no he puesto el gráfico en particular, pero que también, digamos, a través de los cruces que ya estamos pudiendo hacer, se nota que la situación de pandemia ha sido una situación en la cual se ha incorporado una cantidad importante de nuevo personal al sistema, digamos, como que cerca del 10 entre el 10 y el 12% de la población que respondió a la encuesta era relativamente nueva, es decir, que, digamos, la pandemia lo que hizo fue acelerar en algún punto el ingreso de estudiantes, de becarios, de gente que aún todavía no recibía la titulación a empezar a trabajar. Bueno, y también, como lo que veíamos también recién, es el tema de la precarización, ¿no? Como que todavía hoy día, digamos, el trabajo estable es bastante escaso, porque justamente todavía aún en la profesión, a pesar, digamos, que ha habido mejoras en cuanto a la cuestión de digamos, de la regulación de la actividad, sin embargo, la modalidad de contrato precario todavía es muy importante. Así que bueno, dejo a Ivana para que continúe con algunos datos preliminares también de las entrevistas, que bueno, y esperamos que pronto también tener ya mucho más cruzadas la información de toda esta base de datos con la que contamos ahora. Bueno, pasemos a la siguiente. Sí, no sé si Virginia lo tenés ahí. Ahí está. Estos resultados preliminares, en realidad nosotros el análisis propiamente dicho todavía, o sea, estamos comenzando a hacerlo. Estos resultados en realidad surgen de una primera observación que nosotros hacemos a partir, bueno, de un informe que tuvimos que presentar en julio, que tuvo que presentar en realidad el proyecto a nivel nacional a la agencia, en donde se nos pidió a cada nodo que tratara de observar qué es lo que estaba sucediendo, digamos, con cada objetivo, y eso lo presentamos. Bueno, después se presentó un informe global, Karina presentó un informe global a la agencia. A partir de ese informe local que nosotros hicimos, surgen estos resultados preliminares.
Con respecto, quiero decir algo, con respecto a las entrevistas a referentes, no es una etapa que hayamos terminado, si bien hemos avanzado bastante, bueno, hemos hablado también de seguir haciendo entrevistas a otros informantes, como por ejemplo de sindicatos, que todavía no hemos podido hacer, también, bueno, obtener información de la Cruz Roja, y, bueno, desde el sector político, ver si se puede hacer alguna entrevista a los senadores o diputados. Esa es una etapa que todavía no hemos finalizado con respecto a la recabación de información. Bueno, con respecto al primer objetivo, en cuanto a los resultados preliminares que tenemos, que también se conjugan con los resultados que, digamos, globales que tiene el proyecto. Es decir, muchas cosas se repiten en otros nodos. No son, digamos, exclusivos, no son privativos de Mendoza ni de la región de Cuyo, sino que se vio que hay como un cruce de esta información. Algunas conclusiones a las que se llegaron, bueno, con respecto a la representación del sector sobre su práctica cotidiana, el ejercicio de su profesión, que hubo una autopercepción, hubo y hay una autopercepción del poco reconocimiento dentro del sistema sanitario a partir de la pandemia, un predominio de la mirada médica hegemónica en la toma de decisiones, conflicto entre enfermeros por falta de respeto de horarios de entrada y salida, discriminación ante espacios laborales, a la vez, si bien hay conflictos entre el mismo personal, hay refuerzos de lazos de solidaridad entre el personal de enfermería, sobre todo en el cuidado colectivo para respetar los protocolos. También una valoración de reconocimiento público y de agradecimiento de pacientes y familiares, y sentimiento de protagonismo de un momento único dentro de la historia de la salud y de la enfermedad. Pasamos a la siguiente línea. Vicky. ¿Qué pasó? Virginia está sin cámara, no sabemos si está ¿Qué pasó? presente. Presente. A ver, me están escribiendo, a ver, no me están diciendo. Victoria, ¿vos podés pasar la siguiente? Compartir Sí. el tuyo, porque no sé qué pasó. ¿Quién estaba pasando? ¿Quién estaba pasando? Está Virginia compartiendo pantalla. Ahí está. Con respecto al rol asignado a la enfermería desde las instituciones, como una primera mirada se ha podido ver la centralidad de la profesión en el sistema de salud provincial, por ejemplo, a través del ingreso considerable de enfermeros, y como dijo Virginia, a través de contratos de locación de servicio o prestación de servicios esenciales, pero hubo un aumento dentro del personal de salud en general, un aumento considerable de enfermeros al sistema. La inserción laboral más rápida que tienen a partir de este contexto, de esa situación, eso lo han destacado mucho, no, la siguiente. Esta inserción laboral rápida, por lo menos cuando hicimos entrevistas a referentes de formación, fue una de las cuestiones que más destacaron. El pedido rápido que han hecho, digamos, de enfermeros una vez recibidos. A la anterior. Bueno, a ver. Ahí está. Complejidad, bueno, de las leyes que regulan el ejercicio profesional. Algunas provincias, esto es en general, en el proyecto en general, en algunas provincias conviven hasta 3 legislaciones diferentes, pero la legislación no los contempla como profesionales sanitarios, sino como empleados estatales, técnicos o administrativos. Hay una heterogeneidad salarial dentro del sector público y privado, y como dijimos también, acá lo vamos a repetir, una mirada jerárquica del modelo médico hegemónico que subordina las decisiones y saberes de enfermería. Y también se puede ver en esta etapa, en este objetivo, un magro papel de los sindicatos.
en el mejoramiento de las condiciones laborales y las remuneraciones. Pasamos a la siguiente. Bueno, con respecto al objetivo y al área de formación, al objetivo número 3, en relación con el personal de ejercicio, se ha visto una heterogeneidad en las experiencias formativas, según las distintas instituciones en las que se formaron y los diferentes momentos en que lo hicieron. Ha habido capacitaciones durante la pandemia en los mismos lugares de trabajo y una valoración de la formación en la práctica y nuevos aprendizajes adquiridos. Y entre quienes se forman durante la pandemia, es decir, entre quienes están estudiando las carreras de enfermería, se pudo ver nuevas modalidades como clases virtuales diacrónicas y sincrónicas, cambios en la currícula, se trabajó con contenidos mínimos, esenciales, a medida que se fueron como que se fue disminuyendo el aislamiento y abriendo, digamos, nuevas posibilidades para poder empezar a cursar, hubo una presencialidad, también con una constante simulación clínica a través de videos y capacitaciones docentes. Bueno, esto tendría que haber ido primero, una suspensión de las prácticas profesionales al principio, de las prácticas preprofesionales al principio, y luego se empezaron digamos, a poder llevar a cabo, pero con una concentración mínima de horas. Y nuevas formas de acreditación de las prácticas fue otra de los aspectos que se pudieron ver, porque ahora a través de algunas actividades como gabinetes de simulación, vacunación, participando en webinars y sumado a las prácticas hospitalarias, eran nuevas formas de poder acreditar, digamos, de tener el 100% de los créditos que necesitaban para cumplir con las prácticas profesionales. Pasamos a la siguiente filmina. Bueno, y con respecto al último objetivo, al objetivo número 4, que tiene que ver con las condiciones de trabajo y la inserción laboral, bueno, se ve el predominio de contratos renovables y becas en las admisiones que acentúan la inestabilidad laboral, el alto riesgo de contagio y las precarias condiciones de contratación generan recambio de personal, la profesionalización no significa una mejora en las condiciones salariales, lograr la titulación de licenciadas no implica pasar el escalafón profesional, deben concursar el cargo y se pierde antigüedad. Faltas de equipos de protección personal, de oxígeno, anestésicos, según distintos momentos y regiones y según subsector público y privado. Los protocolos fueron cambiantes y esto generó una incertidumbre constante. Derechos laborales suspendidos, por ejemplo, vacaciones, dificultades para que la ART reconozca el COVID como enfermedad profesional, también situaciones de estrés, cansancio, angustia, miedos potenciados, en algunos casos por conflictos interpersonales en las mismas instituciones. Y también falta de personal, fue una constante la falta de personal, porque hubo licencias por población de riesgo, contagios por COVID, contactos estrechos y fallecidos. Bueno, y la última filmina. Dentro de esto de las condiciones laborales, bueno, el tema del reconocimiento económico y simbólico, hubo una valoración de los bonos otorgados por el gobierno nacional sin modificación de la situación laboral y en algunos lugares, digamos, cobraron con retraso. Un sentimiento mayoritario de la falta de correspondencia entre el incremento de tareas durante la pandemia y la remuneración recibida, resignación y pocas esperanzas de cambio, sensación de poca representatividad por parte de los sindicatos y asociaciones profesionales, y según la región hubo muchas acciones de protesta. A nivel nacional vimos cortes de calles, rutas, marcha de antorchas y acampes. Y en Mendoza principalmente, bueno, se pudo ver la caravana de chaquetazo y encadenamiento de licenciados frente a la Casa de Gobierno, entre otras acciones de protesta. Bueno, hasta nosotros, hasta ahora es lo que podemos decir. Queda por seguir con el análisis de toda esta, digamos, de toda la recabación de información que nosotros hemos realizado, y también como tarea nosotros tenemos la función de poder difundir esta información, además de los informes, del informe final que nosotros tenemos que presentar en la agencia en el mes de marzo del 2022, creo que esa es la fecha que está estipulada. Bueno, y poder a partir de todo esto, poder difundir
esta información en congresos, o bueno, ya se están también organizando algunos dossiers para poder hacer trabajos y poder, digamos, publicar en algunas revistas. Se está pensando también en un libro con capítulos por nodo. La idea también es difundir esta información en los periódicos de Mendoza y, bueno, y otras instancias, ya sea universitarias o de las mismas, por ahí de las mismas asociaciones profesionales que por ahí tienen revistas de divulgación. La idea también es poder difundir estas ideas o este proyecto que estamos llevando en curso en esas mismas instancias, digamos, de divulgación. Bueno, muchas gracias. Eso es todo por ahora. Bueno, muchas gracias. No solamente interesante, sino muy importante el trabajo que están llevando adelante, me parece, en el difícil contexto en el que hemos estado. No sé si alguien quiere hacer algunas preguntas, si no yo tengo un par. Preguntas, comentarios. Nati, yo tengo una, pero Dale. puedo esperar a que vos hagas las tuyas. No, dale. Dale. Más que una pregunta, una curiosidad, ¿no? Como psicóloga, básicamente. Escuchando las entrevistas en profundidad, los relatos, si bien entiendo que excede al trabajo que ustedes han hecho, bueno, excede en cuanto a los objetivos, ¿no? Pero digo en esto de cuando uno visualiza estas situaciones, si se pudo hacer algún puente, alguna conexión con efectores de salud para tratar esta angustia que despertó en todos los profesionales de la salud. Sé que algunos efectores de salud como que se organizaron para tener algún grupo de reflexión, alguna instancia, digamos, de soporte, porque es muy interesante ver todos esos datos, todas esas narrativas, con todo el montón de angustia que todos conocemos y decir, bueno, esto sirvió para poder vehiculizar algo en relación a eso, algún tipo de contención dentro de las instituciones con las que ustedes trabajaron. Es más digo, entiendo que excede el proyecto, pero como una curiosidad en torno a la salud mental. Esa es como una pregunta. Por ahí, no sé, Ivana o chicas si quieren contestar, yo por ahí, en cuanto al aspecto en sí de la entrevista, en las dimensiones psicosociales, que justamente era indagar en esto, por ejemplo, se preguntaba, que también está vinculado en realidad a las condiciones de trabajo, bueno, cómo se sentían o qué sensaciones tenían, si habían habido contagios, si se había contagiado algún compañero, cómo se habían sentido y si había algún equipo dentro de la institución dedicado al acompañamiento de estas situaciones. Lamentablemente en muchos casos no hay equipos, y en algunos casos, por ejemplo en San Juan, que era el relato de la entrevista que les compartía, que es bastante fuerte, ¿no? Ella comenta que sí, porque además ella estaba en atención COVID, en algunos casos porque entrevistamos, dentro de las entrevistadas estaban quienes estuvieron específicamente en sector COVID, quienes no, después empezamos a ver que todo era prácticamente sector COVID, pero bueno, en esta entrevistada, que ella era puntualmente del sector COVID, sí les habían puesto un equipo de acompañamiento, pero ella manifestaba que no se sentía cómoda, porque también eran psicólogas, un equipo que era de la misma institución, y eso muchas veces sabemos que no está bueno, porque justamente la contención que se necesita, el acompañamiento psicológico, está bueno que sea alguien externo. Así que bueno, eso como una observación general, al menos de lo que fue, de cosas que surgieron en las entrevistas, pero mayoritariamente hay, una vez más, un abandono, digamos, de parte de las instituciones, y no hay una situación de sentirse acompañada ni materialmente ni emocionalmente, ¿no?, ante esta situación. Eso en cuanto que podría aportar yo desde la experiencia de las entrevistas. Seguramente alguna compañera pueda aportar en tu otra parte de la pregunta. Mira, yo, bueno, este tema no lo manejo porque en realidad no, las entrevistas a enfermeros y enfermeras que en frente de batalla yo no las he hecho. El análisis recién se está comenzando y la verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que este proyecto que
qué función tiene realizar recomendaciones para políticas públicas. Yo no sé si este tipo de temas por ahí puede llegar a surgir cuando bueno, se analice los resultados de este proceso, se analicen estos resultados y si llegan a incidir, digamos, realmente en mejoras de todo tipo, no solamente salariales, sino también cuestiones más afectivas, cuestiones psicológicas también para el sector. Quizás ahí, bueno, se pueda llegar a resolver algo si es que no está resuelto y si es que no está, digamos, si no está haciéndose algo con respecto a este tema. Lo que sí se surgió de estas entrevistas es el estrés laboral que están sufriendo y que han sufrido todos los enfermeros, entonces por ahí, quizás por ese lado pueda venir alguna solución por parte del gobierno, pero habrá que esperar y bueno, veremos qué pasa. Yo, Caro, puedo agregar que una de las cosas que sí nos habían comentado al menos a quienes me dijeron que sí les dieron un servicio, si se quiere, de al menos tener una profesional o un psicólogo, psicóloga ahí ayudándoles, era por ahí muy, muy escasa, o era una sola profesional para un montón de, digamos, de personas de la enfermería, incluso también compartidas digamos, con médicos, médicas de ahí del hospital, no solamente, o sea, no había como algún sector y algún profesional destinado al efecto. Y que generalmente si había alguna sesión era grupal y eran unos minutos donde claramente no se daba para que una persona pudiese expresar todo lo que necesitaba o sacar todo el estrés que necesitaba sacar. Y la mayoría sí buscó, una de las preguntas era si habían intentado, digamos, en ese aspecto psicosocial, si habían intentado buscar ayuda aparte. Y la mayoría, al menos, sí fue como que fueron a buscar por sus propios medios alguna forma de relajarse o de hacer algún tratamiento, o por sus propios medios tal vez hacer meditación. Muchas hablaron como de esas técnicas que empezaron a usar, pero sí o sí por parte de ellas. Buenísimo, chicas. Bueno, muchas gracias por ahí. Eso me parece que está bueno a resaltar en un resultado de una investigación de esta magnitud y con toda esta narrativa, ¿no? A nivel de políticas públicas de salud, a nivel de prevención y promoción de crisis, porque bueno, nos puede pasar otra crisis, ¿no? Y estar más preparados. O sea, en realidad, y bueno, se habla mucho de que la pospandemia es la salud mental, no el coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, por ahí está buenísimo destacar estos resultados también para eso, ¿no? Para poder pensar en esos dos ejes. Pero buenísimo bueno, que también hayan tenido algún tipo de soporte, aunque sea individual y no colectivo y no en relación a una política pública de salud, pero bueno, que si no, imposible sostenerse en la tarea, en cuerpo y en espíritu, ¿no? En ambas cosas. Así que bueno, buenísimo. Gracias, chicas. Sí, una cosita con esto nada más, que sí se indagó también en las estrategias subjetivas y colectivas de cuidado y autocuidado. Y esto sí, también es un resultado de cómo entre colegas, o como mencionaba Sofía recién, qué estrategias implementaban por fuera de solamente los dispositivos de bioseguridad, ¿no? Sino estrategias de cuidado emocional, y bueno, me parece súper interesante esto que nos decís, que estaría buenísimo esto de incluirlo en recomendaciones. Y también un tema que surgía era también una gestión del duelo o de la muerte que es distinta, ¿no? A la que venía diciendo que quizás se podría pensar también como recomendación una formación específica, porque bueno, requirió otras cosas, quizás ahora ya medio tarde, ¿no? Porque esto que decíamos, el duelo de no poder despedirte corporalmente de un familiar era algo novedoso. O sea, es un acompañamiento distinto, es un despedirse sin un cuerpo al que poder abrazar. Y eso fue muy fuerte, y eso ha quedado muy marcado en la experiencia de enfermeros y de familiares, y de toda la sociedad, quienes tuvieron que perder algún familiar, sobre todo en ese primer momento en que, si recuerdan, era el aislamiento total. Pero está bueno para seguir por ahí.
¿Alguien más quiere hacer preguntas? ¿Comentarios? Bueno, yo pensaba en lo importante que sería que esto apareciera, ¿no?, en los medios de difusión masiva, porque por ahí tienen más impacto para las políticas públicas, lamentablemente, que la divulgación en revistas especializadas, ¿no? No sé si están pensando en eso, en ir haciendo algunas publicaciones Mira, periódicas sí, de resultados. está hablado el tema de publicar en el Diario de los Andes, ya está tramitado, ya lo hemos hecho, y estamos con el borrador, que bueno, no hemos podido terminar, pero en el Diario de los Andes, bueno, ya en un momento, en febrero de este año, algo no se publicaron, no teníamos, obviamente el proyecto recién empezaba y no hubo resultados, pero hubo como una pequeña mención a este proyecto y a la idea que tenía el proyecto en el Diario de los Andes, un artículo, una nota que, porque yo, bueno, estaba estudiando el tema de la enfermería desde el punto de vista histórico y bueno, y ahí mencioné el proyecto porque recién estaba empezando en ese momento. Pero sí está hablado ya el tema de un artículo en el Diario de los Andes por el momento, no será lo único, pero bueno, es lo que tenemos, digamos, para hacer en lo inmediato. Y con respecto Sí, por ahí a los... Está buenísimo porque ¿Cómo? tiene otro impacto, digo, Claro, está bueno eso. sí, no, sí, es lo primero, digamos, que buscamos en realidad hacer, porque sabemos que, bueno, que el diario tiene una llegada masiva y, bueno, para que pueda llegar a, digamos, a diferentes sectores, que lo puedan ver diferentes sectores y también para que las propias, digamos, las mismos entrevistados también vean cuáles son los adelantos con respecto a este proyecto, porque en su momento se les comentó, por lo menos con el tema de los referentes, se les comentó de qué se trataban, ellos se interesaron bastante en conocer qué objetivos tenían estos proyectos, entonces me parece que por ahí es una manera de que ellos vean que hasta dónde se ha llegado y bueno, y que se vea también la repercusión de la colaboración que ellos tuvieron con nosotros en el proyecto. Bueno, y la otra pregunta, sí, también medio como comentario, era si habían pensado categorialmente, digamos, esta noción de batalla o de guerra, que por ahí está muy, bueno, yo como filósofa les pregunto, que por ahí está muy trabajada históricamente en algunos autores de la filosofía y de las ciencias sociales, como esta metáfora cruza campos disciplinarios, ¿no? Y también representaciones sociales, qué sé yo. Si están armando un mapa de ese debate teórico o no, si hay otro grupo que lo esté haciendo. Estoy pensando, por ejemplo, en el texto de Roberto Espósito, que es anterior a la pandemia, ¿no?, pero que ya avisora que la categoría de guerra se implementa en las ciencias sociales, digamos, para pensar problemáticas, y en las ciencias naturales, ¿no?, también, la guerra de la inmunidad, etcétera. Mira, el tema de las anécdotas de guerra es un tema que no sé si para el caso de Cuyo, yo no sé, en las entrevistas de Cuyo si el tema de anécdotas de guerra surgió. Sí surgió, por lo menos cuando Karina Ramacciotti presentó el informe de preliminar a la agencia, ella habló de anécdotas de guerra. La verdad que yo no sé desde qué punto de vista lo van a analizar. Habría que preguntarle a ella a ver o por ahí hacerle este ofrecimiento que estás diciendo vos, a ver cómo se puede analizar, digamos, ese aspecto que surgió de las entrevistas. Yo hasta ahí puedo decir, la verdad que tendríamos que también esperar a ver qué surge de nuestras entrevistas a partir de que terminemos el análisis y bueno, y ver ahí desde qué enfoque lo podemos abordar, si es que surge este tema. Sí, Ivana, por ahí para agregar un poquito a lo que estabas diciendo, esto seguramente también como dijimos recién, el tema de la cuestión del diario, o sea, eso va a ser muy importante también, porque bueno, todavía eso es todo un material que se está trabajando, pero que todavía no, y seguramente ahí va a aparecer muchísimo también esta cuestión de la guerra, y bueno, pues sobre todo al principio, creo que la pandemia fue una cuestión que salió muchísimo, así que bueno,
como que también fue muy trabajado por los medios de comunicación, bueno, como que, así que supongo que allí la gente que está trabajando más en la cuestión de análisis de contenido, de documentación, seguramente van a trabajar. Bueno, acá Betty dice que la idea es hacer un cuaderno por proyecto, haremos una reunión de todos los grupos para avanzar con el proyecto editorial. Es importante difundir y mostrar el aporte de las ciencias sociales ante la emergencia. Sí, Betty, nosotros ya le hemos propuesto a Karina, le comentamos los otros días en la reunión que tuvimos de equipo, bueno, la posibilidad de esto de presentarlo en el INSIUSA, bueno, así que sí, eso ya está hablado, ¿no es cierto? Los otros días cuando tuvimos una reunión con Ivana y bueno, Karina y Victoria también estuvo, ya planteamos el tema. Claro, por intermedio del comité de divulgación del INSIUSA está bueno que tengan ese apoyo para, no solamente ustedes, sino todo el... Ajá, ahí dice Beatriz, que hay que conocer los plazos de los proyectos y para planificar, que no hay que dejarse estar. Claro, sí, porque ya es de un año solamente, ¿no es cierto? Sí, proyecto es muy rápido la ejecución. Es muy rápido, claro. Sí, sí, sí. Y han pensado si, o sea, les han dicho algo, si va a haber renovación, digamos, o directamente una convocatoria, ya la nueva creo que ya está, pero no sé si va a haber posibilidad La nueva de está renovar. y son temas diferentes, no hay manera de seguir con la nueva. Y no se ha hablado, la verdad que no, que yo sepa no se ha hablado de una renovación, no, se está planificando en realidad, lo que se está planificando para el año que viene es cómo difundir estos resultados, eso es lo que se está armando, el tema de las publicaciones en revistas, los dossiers, bueno, los medios donde se va a difundir, de eso se está hablando ahora, pero yo con respecto al proyecto, si se va a prorrogar o renovar, la verdad que no lo he escuchado, no se ha dicho nada. Claro, porque pensaba que se han acelerado mucho los tiempos de las investigaciones, ¿no? Porque en un año ya tener resultados publicados es mucho más rápido de lo que se nos pide habitualmente, ¿no? Supongo Sí, que era lo que una pasa es que convocatoria específica de emergencia y no se suponía con los resultados publicados, recién ahora están viendo los publicados. Es corto igualmente, obviamente, un año presentarse y arrancar y terminar. ¿Hasta cuándo es la fecha en que finalizan, se supone? Y este empezó en marzo y finaliza en marzo del 2022, porque empezó en marzo, es un año exacto. No lo aceleremos más de los que ya es, porque faltan todavía casi la mitad del proyecto. Claro, lo importante es que la parte de la búsqueda de información casi está completa, en realidad están casi todos los nodos ya terminando, si no es que han terminado. El tema de las entrevistas ya que creo que está terminado, y bueno, por las reuniones que hemos tenido y por lo que se informó en julio, la verdad que íbamos bastante bien, o sea, íbamos, no sé si adelantados, hasta adelantados, digamos, entonces los tiempos van a dar los tiempos porque como empezamos también un poquito antes, porque esto viene planeándose también desde julio del año pasado, entonces algunas cosas se empezaron a hacer antes de que empezara formalmente el proyecto. Entonces, bueno, eso nos ayudó y además que hay mucha gente colaborando. Los nodos tienen mucha gente ayudando, nosotros, en nuestro caso, somos 13 personas, han colaborado mucho y muy bien, ha sido como un grupo muy eficiente, entonces también nos ha ayudado a avanzar eso. Bueno, que hemos tratado de trabajar lo máximo y dedicarle mucho tiempo a esto, y además el grupo ha respondido muy bien, entonces gracias a eso nosotros hemos podido llegar a donde estamos. Y yo creo que vamos a poder cumplir con lo que nos están pidiendo y con lo que se tiene que hacer, o vamos a poder hacer si seguimos al mismo ritmo. Pero sí, el tiempo es corto, es un año, y la verdad que en un primer momento es como que un poco desesperada, así como en un año vamos a hacer todo este trabajo más, y encima representar resultados, pero bueno, se vio que se puede, así que bueno, esperemos que
esperemos a marzo a ver qué sucede con esto y cuáles son los resultados finales. Ahí, chicos, hay también un comentario de Beatriz que dice: también se podrá sumar investigaciones ligadas a la pandemia en educación, por ejemplo, de manera interdependiente a que se integran los proyectos de PISAC. Digo porque por ahí, por lo que no tiene sonido. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer comentarios, preguntas. Hola, ¿cómo están? Lili, no Quería te vemos. preguntarles, ¿cómo están? No sé, ¿Tenés cámara, Liliana? Sí, no tengo cámara. Por eso Bueno. he tenido algunas como cortes, ¿viste? Y bueno, he estado con el micrófono también para no generar ruidos. Creo que he escuchado bien, pero bueno, les pregunto, tal vez algo se me perdió. De este proceso, que entiendo ha sido vertiginoso y muy trabajoso por lo que dicen en dimensiones, la muestra y todo lo demás, y la realización misma en las condiciones que hemos tenido. Dentro de lo que ustedes han ido encontrando y en el punto en el que están hoy, ¿qué se han encontrado cosas que especialmente sean disruptivas respecto de las expectativas, algo que fuera un poco inesperado, que permita o que los obligue a todos a una mirada diferente de la expectativa, o de algún modo lo que fueron encontrando responde a cuestiones que prevé la investigación? Yo creo que lo que nos sorprendió, lo que más nos sorprendió en esta investigación fue la dificultad que lo comentó Victoria, fue la dificultad para conseguir auxiliares para poder hacer entrevistas. Eso es lo que nos paró un poco. Teníamos O sea, una exigencia una cuestión de 3 técnica. Una cuestión, sí, porque no hay auxiliares, porque se los ha Yo, Lili, profesionalizado agregaría y por también, ahí se... sí, yo también, Ivana, no sé, por ahí a lo mejor más que la experiencia nuestra, pero por ahí de todo el grupo, me parece, por lo que hemos podido ver en las reuniones colectivas también, la necesidad de, perdona que estoy con el bebé, así que hay ruido de fondo, pero la necesidad de, por ahí de las mismas enfermeras y enfermeros de ser escuchados, con el tema, por ejemplo, sobre todo de la cuestión de la nosotros, qué sé yo, muchas veces dijimos, bueno, el tema de la confidencialidad, digamos, todo lo que tiene que ver en la encuesta también con el tema de que la gente no iba a querer dar su testimonio, y sin embargo, personalmente a mí una de las cosas que más me sorprendió de todo, y que creo que también de todo el equipo que, digamos, está más integrado por historiadores que sociólogos, esta cuestión de querer hablar y dar su testimonio para, digamos, por una cuestión de reivindicación, ¿no? De la tarea de... Eso me parece que era como una cosa que no estaba previsto en el equipo, como que iba a ser difícil encontrar testimonios, y sin embargo la gente como que ha querido hablar, digamos, y presentar una cuestión y que de este proyecto sirva, digamos, para una cuestión también de mejoramiento, no solamente de la profesión, sino también del tipo de contrato, de todo lo que tiene que ver, digamos, con la profesión, el reconocimiento social, digamos, esto que un poco ha traído la pandemia. Me parece que eso ha sido como una cosa que no estaba esperada desde cuando se presentó el proyecto. Sí. Digo, en función de a lo mejor lo que queda, el tiempo que les queda, y de trabajo, en qué dirección han pensado que esto se completa. ¿Tiene que ver con terminar de evaluar resultados, o tienen alguna, o piensan otras cosas, digamos?
No sé, Ivana, si querés, no sé si Ivana, si querés, bueno, yo puedo seguir. Sí, yo creo que se abren muchas cosas. Me parece que todo el tema de todo lo que tiene que, o sea, y por muchas, el grupo es muy diverso, entonces también, Lili, me parece que mucho tiene que ver también, digamos, en las perspectivas de las investigaciones que tienen cada uno anteriores, pero por ejemplo, me parece que un hueco allí, que bueno, que muchos lo han planteado, es el tema de la regulación de la actividad. Eso es como una cuestión que me parece que también, digamos, el tema de la posibilidad de tener un proyecto federal hace que también uno pueda ver, digamos, cómo esto se maneja en todas las provincias. Entonces eso ha sido como muy bueno, porque por ahí es verdad que hay, por ejemplo, hay un grupo de sociólogas que han trabajado más, porque Karina ha trabajado más, digamos, como ella hace historia de la salud. Bueno, es como que es la primera vez, digamos, que tiene hace más entrevistas y ese tipo de cosas, pero por ejemplo hay muchos grupos de muchos equipos que son de sociólogas y sociólogos y que bueno, que en ese sentido como que la cuestión, por ejemplo, de tener una perspectiva más global y como el sistema sanitario es tan fragmentado, es como que da la posibilidad para muchas cosas. Después creo que también toda la parte, digamos, más psicosocial, también es como que abre también todo otro campo, ¿no? Deja muchísimas puntas, digo. Sí, claro, ¿no? es que como muy, que este la primer verdad que es como muy amplio. Bueno, muchas gracias. Y felicitaciones. Gracias, perdón, me tuve que ausentar un segundo. Muchas gracias, Liliana. Sí. No, ustedes, con todo ese trabajo.